Entonces ya el título nos hacía mucho sentido y fuimos con la expectativa de que Dios nos iba a decir algo para la iglesia. Y fue absolutamente así. Dios nos habló mucho. Entonces lo que quiero hacer hoy es compartir con ustedes un texto de la palabra de Dios que no fue predicado. La conferencia está toda grabada, pueden buscar en YouTube, Iglesia Viña Las Condes. Hay 4 plenarias, estuvieron muy buenas, de verdad que los animo, creo que son muy pertinentes para la iglesia, para nuestra iglesia en particular. Así que si puedes disponer el tiempo para eso, hazlo, porque vale totalmente la pena. Pero yo quiero compartir con ustedes lo que Dios me habló a mí en medio de esas circunstancias, como mientras yo escuchaba y estábamos siendo enseñados y desafiados con lo que Dios estaba hablando, sentía que Dios también me hablaba personalmente y me confrontaba con un pasaje de la Biblia que voy a compartir. Entonces voy a exponer un pasaje, luego les voy a decir lo que Dios me dijo, que va a tener algo de testimonial de nosotros como familia, pero en el contexto de la iglesia, y luego lo que yo creo que Dios está confrontando para nosotros como iglesia en este tiempo. Así que vamos a orar y esperemos que esto salga como Dios quería que salga. Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús y sopla en medio nuestro un aliento fresco, que sea vivificante y que tu palabra produzca en nosotros fruto abundante de vida. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad y glorifícate tú en medio de nosotros. Que tu nombre sea exaltado por tu iglesia y que podamos ser verdaderamente este vehículo, estos embajadores, estos hijos e instrumentos que son bendición para la ciudad en la que tú los has plantado. Que podamos nosotros ser instrumentos en tus manos para bendecir e impactar Temuco, el lugar en donde tú nos has puesto, al menos en esta etapa de tu vida, que podamos amar este lugar, amar a su gente, que podamos con entendimiento discernir lo que se está jugando entre la vida y la muerte en medio de este tiempo y podamos pararnos al frente para dar testimonio de ti con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. En el nombre de Jesús, amén. Les anticipo, no necesariamente esta va a ser la mejor prédica que hayan escuchado, ni siquiera la mejor prédica mía, pero yo tengo para mí un gran desafío en esto porque implica un acto de obediencia. Nosotros con Ro llevamos un poquito más de 5 años siendo pastores, ya como pastores titulares de la iglesia llevamos como 4 años y un poquito más. Y voy a compartir, voy a compartir 2 cosas, pero hay una de estas cosas que es primera vez que predico en estos 5 años, que tiene que ver con lo financiero. Es un tema que yo siempre trato de no hablar, de hacerme el leso. Pero toca compartirlo. Y lo que quiero leer es Mateo 19, 16 al 30, donde aparece la historia del joven rico, que coloquialmente es llamada así. La verdad es que en ninguna parte dice que sea joven. Hay una parte que hace una referencia a que desde joven guardo todos estos mandamientos, pero no dice que sea joven. Primero vamos a ir al pasaje, les voy a compartir un par de cosas del pasaje y luego les voy a contar parte de nuestra historia. Mateo 19, 16 al 30. Voy a ir integrando algunos datos, algunos elementos mientras leo. Mateo parte diciendo así: alguien se acercó a Jesús. Lucas agrega este antecedente, que es curioso, a veces uno lo pasa por alto. Lucas dice que este alguien era un líder religioso. Uno como que pierde eso de perspectiva, no asocia al joven rico como un líder religioso. De ahí también porque tenía plata. Lamentablemente eso desde los anales de la historia pasa. Y por eso muchas veces cuando uno quiere no pararse en ese lugar en el que la iglesia tristemente ha cometido abuso a través de la historia, se para al otro extremo y de pronto es un tema que uno no quiere abordar, para no ser malinterpretado, pero termina siendo una cuestión de orgullo, porque uno no quiere ser malinterpretado.
Pero a veces toca por obediencia. Así que vamos. Un líder religioso se acerca a Jesús. Marcos agrega este otro elemento. Dice que se arrodilló. Mateo no dice que se arrodilló. Marcos dice que se arrodilló y le preguntó: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Lo primero que te quiero decir, lo he repetido varias veces mientras nos metemos en Romanos, es que este hombre estaba buscando zoe, este término griego para expresar la vida no biológica, sino la vida que no se extingue, la vida espiritual, la vida abundante. Esa es la palabra que usa el pasaje en Mateo. Este hombre viene donde Jesús y le dice: ¿qué cosa, qué buena acción tengo que hacer para tener esa vida plena, esa vida eterna, esa vida que no se agota, esa vida que vivifica todo el tiempo? Si nosotros vemos el Nuevo Testamento, sobre todo en las interacciones de Jesús con líderes religiosos, llama mucho la atención que un líder religioso judío pensara que no tenía ya la vida eterna. Este era un tipo que estaba espiritualmente hambriento. Un judío se asumía como parte del pueblo de Dios y como tal se asumía como alguien que iba a participar de la resurrección. Los fariseos, no dice aquí nada que haya sido un fariseo, pero los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos creían en la aniquilación del alma, que no había resurrección, que la vida material era todo lo que había. Entonces, saduceo no podía ser, porque la vida eterna es un concepto antagónico al saduceísmo, y si era fariseo, entonces, raro que un fariseo diga: ¿qué me falta para alcanzar la vida eterna? A un fariseo no le falta nada, tiene vida eterna para repartir, sin asco. Pero este hombre estaba hambriento espiritualmente. Y sabemos estas dos cosas. Tenía muchas lucas, tenía una posición religiosa de liderazgo, pero a pesar de estas dos cosas, en él había hambre espiritual. Él sabía que algo faltaba, algo no cuadraba en su interior, no se sentía pleno, incluso practicando la justicia, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero su pregunta está súper orientada a qué cosa extra tengo que hacer, qué hito me falta, por qué me siento insatisfecho, cuál es la acción que tengo que hacer check para entonces sentirme pleno, sentirme vivificado. Jesús le dice lo primero. En Mateo dice: ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? En los otros pasajes le dice maestro bueno. Entonces Jesús le dice: ¿por qué me dices a mí bueno? Rara igual la respuesta de Jesús, porque Jesús era bueno, pero está llevando Jesús la conversación hacia una dirección que luego se va a entender con más claridad en la medida que esto se desarrolla. Jesús respondió: solo hay uno que es bueno, pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le contestó: no cometas asesinato, fácil. A veces contenerse no es tan fácil con algunos, pero el hecho de no matar no es un gran logro. No cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le menciona solo los mandamientos horizontales, los que tienen que ver con el otro. Y además usa el resumen de todos los mandamientos horizontales, que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús ya ha dicho varias veces que toda la ley y los profetas se resumen en: ama a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos los resumen todos. Y todos los mandamientos horizontales que tienen que ver con el trato a las personas se resumen en: ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos. ¿Qué más debo hacer? Esta segunda pregunta, ¿qué más debo hacer?, aparece solo en Mateo. Mi impresión, como dije ya, es que este hombre se sentía vacío. Un líder religioso
asumía que tenía la vida eterna, pero él no sentía que estuviera dentro de él la vida eterna. Tenía hambre de más. Y reconoce en Jesús una autoridad de Dios y por eso se arrodilla delante de él. Que un líder religioso se arrodille delante de un rabí, que más encima era un revolucionario antagónico al status quo, era mucho. Pero tenía hambre de más. Jesús mira al hombre y solo Marcos dice que sintió profundo amor por él. En los otros dos relatos relatos paralelos le dice, te falta una cosa. Pero Marcos hace una pausa y dice, Jesús lo miró y sintió un profundo amor por él. Esto da a entender que lo que le va a decir a continuación es consecuencia de ese profundo amor que sintió. Y lo que le dice es, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Este hombre estaba pensando en un acto que pudiera ser grande, heroico, significativo, pero una cosa, ¿qué cosa me falta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué acción, qué buena acción tengo que hacer? Ya he hecho muchas buenas acciones, pero como no siento que haya vida eterna en mí, ¿cuál, tú que eres sabio y entendido y que reconozco autoridad de Dios en tu vida, cuál me falta para sentirme vivificado, para sentir que la vida eterna habita en mí? Él pensaba en un acto, pero Jesús le ofrece una relación. Y aquí es donde está el tema de que sin revelación del Espíritu discernir esto era imposible. Porque la vida eterna, este Zoe, no es una experiencia de una sola vez, sino que es conocer a Jesús y permanecer en Él. Precisamente porque Jesús nos da vida eterna. Esto sacado de contexto parece una contradicción, ¿cierto? Pero Jesús nos da vida eterna. Jesús es la vida eterna. No podemos tomar la vida eterna y seguir nuestro camino sin Él. Si yo sigo caminando sin Cristo y me conformo con un encuentro con Él, dejo de tener vida eterna. Jesús es la vida eterna. Él es la plenitud de vida. Él es el que vivifica, es el que sana, el que anima, el que perdona, el que levanta, el que fortalece. En Él solamente tenemos esa plenitud, esa novedad. No hay ningún otro lugar posible. Y muchas veces nosotros seguimos esta lógica de querer pensar en un acto heroico y después seguir lo más tranquilos posible. Y Jesús, porque lo amó, le ofrece lo más extraordinario que puede ser ofrecido. Hay varios pasajes en la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús libera al endemoniado gadareno, este hombre quería irse con Jesús. Él vivía en esa ciudad, en ese lugar, y allí no tenía nada. Era un tipo despreciado. Y Jesús lo transforma al darle libertad espiritual y él quiere irse con Jesús. Y Jesús se lo prohíbe. No lo deja ser uno de sus discípulos. La mujer samaritana es enviada a los samaritanos. No es parte de los discípulos de Jesús. En adelante no se vuelve a mencionar. Entonces, el ser invitado por Jesús a seguirle era precisamente hacerlo parte de su círculo cercano. Era lo máximo. Era exactamente lo que él estaba pidiendo. Dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Porque tengo hambre en mi espíritu de esto. Y Jesús le dice preguntas que son solo un preámbulo, porque la respuesta es, sígueme. Sígueme, literalmente, no solo cree en mí, en el caso de este tipo en particular, era camina conmigo, acampa conmigo, come, duerme conmigo, ve lo que yo hago, escucha lo que digo, experimenta la escalera entre el cielo y la tierra y al Hijo del Hombre conectando estas dos realidades con el reino irrumpiendo, es vida. Lo que él estaba buscando, Jesús se lo ofrece de la manera más abundante posible, ser uno de sus seguidores cercanos. Las preguntas del preámbulo lo que muestran es que este tipo era sincero.
se presenta delante de Jesús despojándose de sus credenciales religiosas y se arrodilla delante de él. Pero además practicaba estas cosas, practicaba la justicia con el otro. Los hitos, los actos aislados, que pueden ser muchos, los tenía todos en check. Era una persona honesta, era una persona que amaba al otro, era una persona generosa. En muchos aspectos puede ser un hombre moralmente mucho mejor que todos nosotros. Y Jesús, amándolo y viendo que era sincero, que su hambre era genuina, le ofrece exactamente lo que él estaba pidiendo, porque estaba pidiendo algo bueno. Pero cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Y luego explica lo difícil que es, y Pedro interviene y le dice, pero Señor, ¿qué hay de nosotros que hemos dejado todo por seguirte? Y Jesús le dice, les aseguro que cuando vuelva y en mi reino, ustedes van a tener cada uno un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y luego extiende esta promesa a todos los que van a creer y dejar algo por el reino en el futuro. Y dice, y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos ahora son los más importantes, que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Hay un flagelo en la iglesia que tiene que ver con la prosperidad, con enseñar que este pasaje lo que te está diciendo es que si tú dejaste 1.000 pesos, Dios te va a dar 100.000 pesos. Que existe una proporcionalidad entre siembra y cosecha, como que Dios hiciera deudor nuestro cuando nosotros damos algo. Si esto fuera así, habría referencia en los evangelios de que los mismos discípulos se enriquecieron y llegaron a ser grandes terratenientes y personas de gran influencia. Y si no lo fueron los apóstoles, por lo menos los discípulos que venían después, porque si a lo mejor la promesa a los apóstoles era tronos en el cielo, pero los que venían después, si dejaban un hermano, una hermana o algún bien, Dios le iba a dar 100 veces más, entonces debiera haber algún testimonio de la iglesia de que al fines del primer siglo los cristianos eran todos ricos. Pero la verdad es que en Gálatas, Pablo cuenta la historia de cuando él conoce a los apóstoles, y los apóstoles escuchan lo que él predicaba, cómo él predicaba el evangelio. Le dicen, bien Pablo, todo lo que dices está bien, sigue enseñando eso mismo. Lo único que te pedimos es que no dejes de preocuparte de los pobres en Jerusalén. Y Pablo dice, feliz hago eso porque es algo que yo ya venía haciendo y amo hacer. Porque cada vez que tengo la posibilidad de dar para los necesitados, lo hago. O sea, la iglesia en Jerusalén, quienes habían ofrendado sus casas, como dice Hechos 2, no tenían 100 casas. Quienes habían ofrendado un terrenito no tenían ahora terrenos 100 veces más grandes en extensión. Esto no debe interpretarse como literal. Tampoco debe obviarse por completo. Hay algo misterioso en el que el dar sí trae bendición, a veces incluso económica. Pero no es una cuestión de que Dios me quede debiendo y para nada Dios puede ser manipulado, Él ve el corazón. Yo puedo dar mucho y que para Dios no valga nada. Porque Dios ve el corazón y Él sopesa no solamente lo que damos, sino cómo lo damos y para qué lo damos. Si yo doy no por gratitud, no por entendimiento, sino solamente porque quiero sorprender o porque quiero que Dios me dé más, Dios no se sorprende con esas cosas. Esta es toda la historia que quiero contarte acerca del joven rico. Y ahora quiero contarte por qué Dios me habló de esta historia en la conferencia. Porque uno pudiera pensar que lo que inmediatamente te voy a decir es, da todo tu dinero. Pero Dios me habló a mí con este pasaje. Y la manera en que Dios me confrontó, haciendo recordar esto, es esta sensación de que Jesús me está invitando a más.
está abriendo una posibilidad de estar más cerca de Él, de seguirlo más juntito. Y Jesús muchas veces hacía el Evangelio de Marcos, desarrolla mucho esta dinámica en la que Jesús era seguido por una multitud y de repente Él se daba vuelta y los confrontaba. Y la confrontación hacía que mucha gente se fuera. No es que Jesús sacudiera la cuestión porque encontraba que eran muchos y era incómodo, se estaban tomando todo el agua, pillábamos. No, era que los desafiaba porque quería invitarlos más cerca. Quería que fuesen más íntimos, que entendieran de manera más profunda, que el Evangelio fuese más vivificante para ellos. Pero muchas veces el Evangelio implica tomar una elección. Elegir si sigo en la consecuencia natural de lo que ya he experimentado y voy más profundo, cuando Jesús me revela más de su carácter, más de su corazón, más de su amor, o si reculo. Y le digo, Jesús, me da mucha pena que me hayas pedido justo esto, porque es justo lo que yo no estoy dispuesto a darte. Estoy dispuesto a darte el 70% de mi vida. Feliz. Y es harto, Jesús. Deberías estar agradecido. Antes estaba dispuesto a darte el 50%, pero ahora estoy dispuesto al 70%. ¿No cacháis que 70 es harto? Y me pides justo el 30% que no quiero darte. Y de pronto tengo un avivamiento en mi espíritu y ahora le quiero dar a Jesús el 80%. Y se le ocurre pedirme el 20% que no quiero darle. Qué incómodo es Jesús. Es sistemáticamente incómodo, a veces desubicado. ¿Cómo no va a ser suficiente el 80% de mi vida entera para que me pida el 20%? Como insaciable. Entonces, sentía esto de Jesús invitando a más. Me sentía en esta multitud en Marcos y sentía que yo era este joven rico. Y quiero volver 2 pasos atrás para hablarte de lo que Dios habló en la conferencia, específicamente, cómo esto tiene que ver con la iglesia y cómo esto decanta en lo otro. Lo primero que Dios habló tenía que ver con evangelismo. Y para mí sonaba en la cabeza así como evangelismo, 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 que es probablemente una de las cosas que yo menos me gusta hacer en el mundo. Yo la arrobo me reta porque soy bueno para perderme y me complica preguntarle la hora a un desconocido. Soy muy malo para iniciar interacciones sociales. Pésimo para eso. Entonces, evangelizar para mí es muy complicado porque esta sensación de que voy a incomodar al otro es algo terrible para mí. Pero Dios ha insistido con esto sobre la iglesia, que no necesitas una profecía ni una revelación para entender que la iglesia tiene que evangelizar. O sea, no es que Dios tenga que decírtelo, está escrito. Está escrito que es central. Pero el tema es que Jesús ha incomodado con eso. No le pareció a Jesús que el 80% fuera suficiente. Y las partes que incomoda las enfatiza y las repite. Entonces, lo que Dios me empezó a decir ahí, que se dijo explícitamente, no es que dijeron algo novedoso, pero cuando uno escucha que Dios te está hablando a ti, no necesitas ser novedoso para estremecerte. Y empecé a pensar precisamente en lo indispensable que era que mi único tema empieza a ser Jesús. No es que no pueda hablar de otra cosa, pero que todo me lleve a Jesús, porque estoy apasionado por eso. No sé si hay cachado cuando a alguien le gusta mucho un tema o le gusta mucho su trabajo y tú le preguntas cómo está el clima, oh, está súper bonito. Igual que el otro día en mi trabajo, cuando yo estaba, y todas las conversaciones posibles lo llevan a hablar una y otra y otra y otra vez de lo mismo. Puede ser de tu hijo, puede ser de tu hija, puede ser de tu familia, puede ser de tu esposa, puede ser de tu vocación, pero hay personas que uno les pregunta lo que sea, y la respuesta va a contener lo que le apasiona. Me di cuenta de que, indistintamente de que yo no sea bueno para iniciar conversaciones sociales, esto es algo que tenía que estar presente en la vida de un cristiano, en mi vida en particular, y no lo estaba. Y una de las cosas que me hace pensar que muchas veces no estoy dispuesto a eso es porque a veces me gusta ser interesante. Y uno siente que ser monotemático te hace poco interesante. Y uno quisiera tener muchos temas de los que hablar y no parecer un fanático. No, yo soy cristiano, pero ojo, no soy pentecostal. Así como para que no piensen que soy un fanático.
como si fuésemos de otra estirpe, ¿no? Pero antes mi iglesia es ordenadito, o es mucho más formal, o es informal, pero es totalmente otra cosa, como si fuésemos distintos, como si fuésemos de otro pueblo, ¿no? Esos son como, sí, son como cristianos, pero no porque yo no me identifique con los pentecostales como mis hermanos, sino porque no quiero que el mundo me vea como un fanático. No quiero que el mundo me vea como alguien raro. No quiero que el mundo piense que voy a hacer alguna locura y voy a quedar como tonto. Entonces, quiero parecer interesante. Y en el mismo libro de Gálatas, en la carta, Pablo dice también esto, que resonaba en mi cabeza. Dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. Ya no soy interesante para el mundo. Cuando yo me apasiono por Jesús, el mundo dice, este compadre se volvió fanático. No, yo estaba de acuerdo cuando empezó a ir a la iglesia porque estaba triste y recibió consuelo, pero ahora se chaló. Ahora ya la única cuestión que habla, todo el tiempo la misma cuestión. Lo invito a jugar Play y estamos jugando Play y aparece un mono y ¡ay, como Jesús! Ay, todo es Jesús. Cuando la gente se radicaliza, aburre. Y uno no quiere aburrir, porque no quiere cargar con el peso de ser poco interesante, de estar muerto para el mundo. Nadie quiere estar muerto para el mundo, salvo que lo que ocupa el lugar que ocupaba el mundo en tu corazón se vuelva infinitamente más valioso, para que valga la pena. Cuando nosotros hemos recibido el Evangelio, pero no se ha vuelto infinitamente más valioso, no parece que valga la pena ser tontos para el mundo. Queremos tener éxito igual. Y no digo que hagas mal tu trabajo a propósito para que no te asciendan, pero ¿qué es lo que más mueve tu corazón? Entonces, evangelismo, evangelismo, evangelismo. Una y otra vez Jesús me hablaba de eso. Y el Evangelio lo que trae, como consecuencia natural, es crecimiento en la iglesia. Entonces, tenemos que empezar a amar nuestra ciudad de la manera que Dios la ama. Amar Temuco como Jesús lo ama. Amar a la gente que vive en Temuco como Dios los ama. Estar dispuestos a incomodar personas con tal de salvarlas. Estar dispuestos a hablar fanática y monotemáticamente con tal de identificarnos con Jesús y que Él sea todo lo que haya para nosotros y que todo lo que experimentemos nos lleve a Él y que todos los temas sean encauzados finalmente hacia Él, porque se nos sale por los poros, porque nos vivifica y nos apasiona tanto que es imposible no mencionarlo. Terminamos hablando de Él todas las veces, en todas las conversaciones, porque desbordamos de su amor en nuestra vida. Entonces, este crecimiento va a implicar que este lugar ya no nos va a servir. Y este lugar no nos va a servir por varias razones. Primero, porque incluso cuando hoy hay elecciones y tenemos varias sillas vacías, el lugar es pequeño. Y nuestro contrato con la casa de Massman termina a principios de marzo. Entonces tenemos que buscar otro lugar. Eso es natural en una iglesia que arrienda lugares. El punto es que lo que viene a continuación es un lugar que tiene que necesariamente ser más grande. Un lugar que necesariamente tiene que desafiarnos desde el punto de vista de vamos a evangelizar y vamos a preparar la casa para que la gente que alcancemos con el evangelio tenga donde estar, para que pueda permanecer y ser parte de nosotros. Eso implica un desafío de fe, pero ese desafío de fe tiene un correlato en nuestra historia como iglesia y que afecta a nuestra familia. En la historia, digo, no para victimizarnos hacia el futuro, todo lo contrario. Quienes saben la historia de la iglesia, nosotros fuimos invitados a ser pastores asociados hace un poco más de 5 años. Y luego los chicos que habían plantado la iglesia Pipe y Hani tuvieron una crisis y dejaron de ser pastores. Y nosotros quedamos como pastores titulares de la iglesia, más o menos 4 años y medio atrás. Dios había hecho un largo proceso con nosotros previo a eso. Entonces,
para nosotros, aun cuando parecía bien terrible la situación e intimidante, había mucha claridad de que Dios nos había puesto ahí. Pero una cosa específica que Dios había preparado antes, que tenía que ver conmigo, con mis limitaciones y quebrantos, era que Dios ya nos había llamado al ministerio hace mucho rato. Y Dios hizo algunos milagros en nuestra vida, que no vienen al caso, pero puso urgencia en responder a ese llamado. Y esa urgencia se tradujo finalmente en que yo, que llevaba 11 años trabajando en un banco, renuncié a mi trabajo sin tener ni un emprendimiento, ni un trabajo, ni haber sido invitado a ser pastor. O sea, renuncié para hacer nada. Porque Dios nos había dicho que era urgente que obedeciéramos al llamado que nos había hecho 10 años atrás. Que el arroz siempre estuvo dispuesto a obedecer, yo me demoré 10 añitos. Por eso yo soy paciente con las personas. Y Dios nos confrontó, y cuando nosotros renunciamos, ahí nos invitaron a ser pastores. No es que nosotros dejamos porque nos hicieron una invitación, nosotros renunciamos teniendo deudas, teniendo 2 hijas, y luego Dios nos invita. Y en ese tiempo yo era administrador de la iglesia, entonces yo sabía que no había para 2 sueldos de 2 familias pastorales, pero dijimos que sí porque ya habíamos renunciado. Claramente Dios estaba metido en eso. Y yo pensaba que ese era el gran hito del joven rico. Yo pensaba que mi vida espiritual estaba limitada porque yo tenía miedo a no tener lucas. Yo tenía miedo a perder el control. Tenía miedo a que mañana fuera a faltar para mi familia. Eso era algo que me preocupaba permanentemente. Y yo administraba todo súper bien. Yo era de las personas que diezmaba, que ofrendaba, que no tenía deudas, salvo que fuese un imprevisto de cuestiones de salud, que nos pasó muchas veces, pero nunca compraba algo a cuotas, por ejemplo. Nunca usaba una tarjeta de crédito, nunca usaba una línea de crédito. Tenía mis finanzas ordenadas y tenía mis finanzas religiosamente ordenadas. Hacía todos los cheques. Y yo pensaba que Dios estaba profundamente orgulloso de mí, hasta agradecido. Yo pensaba que Él se sorprendía conmigo por mi fidelidad. Entonces, cuando Dios me confronta con esto y me dice, toma una decisión así arriesgada, quienes me conocen financieramente, no soy un tipo muy arriesgado, que digamos, entonces la decisión era muy arriesgada y pudimos tomarla. Pero eso me hizo sentir a mí en ese momento la idea de que ya está. Ahora viene ya, pero voy a resucitar muertos. Porque era lo que yo pensaba que era más difícil para mí y era un acto heroico. Yo dije, esto sí lo voy a contar a mis bisnietos. La vez que su bisabuelo renunció por Cristo. Tremenda historia. Me parecía a mí que eso era suficiente. Pero pasa el tiempo y cuando quedamos como pastores principales, arrendamos el lugar que usábamos antes de Massman, que está en Lynch, que era un lugar grande. Y que en ese momento las finanzas de la iglesia permitían que se arrendase ese lugar. Nosotros, como imaginarán, vivíamos del sustento de la iglesia, porque habíamos renunciado a nuestras pegas. Ro, hace mucho tiempo antes que yo, había renunciado a su pega. Todo nuestro sustento venía de parte de la iglesia. Entonces arrendamos un lugar, el mejor lugar que pillamos en términos de espacio. Y pasó que la iglesia experimentó otras crisis de otros tipos, no derivadas de este quiebre anterior, pero que impactaron las finanzas de la iglesia. Entonces, obviamente, cuando hay que pagar un arriendo con un contrato, el único ítem que se puede recortar es el sueldo de los pastores. Así que los primeros meses súper bien, 6º mes, 7º mes, no tan bien, 8º mes un poquito mal, 9º, 10º mes, hecatombe. Y por harto tiempo, casi 3 años, la iglesia no nos podía pagar el sueldo completo. Pero ese no poder pagar sueldo completo indicó que muchas veces nos pagaba un 75% menos. Entonces fue un tiempo difícil, fue un tiempo muy difícil, en el que vimos la gloria de Dios de muchas formas, porque nunca nos faltó nada. Experimentamos muchísimos milagros, muchos milagros. Tanto que se volvió nuestro estilo de vida. Algunas veces con Ro hacíamos listas de cosas que comprar y yo me iba al centro y nos despedíamos beso, con la lista a comprar, sin plata. Y volvía con las cosas, porque alguien nos regalaba el plata en el camino. O gente de otras ciudades que no nos conocía nos regaló $1.000.000, más de una vez. $1.000.000 a alguien que no conoces. Gente que no venía a la iglesia
nos sostuvo con comida por un montón de tiempo. Una y otra vez experimentamos milagro tras milagro tras milagro. Y cuando uno cuenta historias de milagros, uno las escucha, y yo cuando he escuchado historias de milagros de gente que experimentó cosas, uno dice, oh, qué bacán vivir eso. Claro, es bacán el milagro, pero irte al centro a comprar sin plata no es tan bacán. Menos cuando uno tiene hijas. Es difícil llegar a una situación en la que lo único que te puede salvar es un milagro, es desesperado y es desesperante. Y lo vivimos tantas veces que se transformó en, ya, nosotros finalmente vivimos así. Esto es lo que hay y hay que resistir. Teníamos la convicción de que Dios sostenía la iglesia porque estaban los milagros, entonces obviamente Dios nos sostenía. Entre medio yo tiré currículum, no es que en mí había una resistencia, no, nunca más me voy a ensuciar las manos con el mundo. No, realmente se cerraron todas las puertas por todos lados. Pero Dios, que es infinitamente fiel, sostuvo la iglesia y sostuvo nuestra familia. Y hace aproximadamente un año, Dios empezó a hacer milagros financieros en la iglesia y empezamos nosotros a recibir nuestro sueldo. Por primera vez, hace un año empezamos a recibir nuestro sueldo completo y después nos reajustaron el sueldo. O sea, no solo nos empezaron a pagar el sueldo, no tenía mucho sentido reajustar un sueldo antes, ¿cierto? Cuando no se llegaba a lo que era el sueldo. Entonces, claro, el sueldo nunca había subido como en 4 años porque no tenía mucho sentido. Y empezamos a recibir nuestro sueldo y la iglesia subió nuestro sueldo. Y pudimos pagar ese lugar. Y luego pudimos pagar ese lugar más este. Y eso nos lleva a este momento. Y quiero compartirles lo que Dios me dijo el fin de semana. Y esto me emociona mucho porque son cosas que yo naturalmente no hago, ni pienso, ni digo. Y precisamente si lo digo públicamente es porque me obligo a hacerme cargo de las cosas que voy a decir a continuación. Por eso esto era difícil para mí porque es un acto de obediencia. Y mirando yo mi pasado, más o menos cercano, pensaba en esto. Nosotros fuimos de alguna manera arrastrados a circunstancias económicas. Tomamos decisiones que eran financieramente responsables, pero fuimos arrastrados a una situación permanente de tensión económica. Cuando uno es papá, la tensión económica respecto de la paternidad es el 98% del dolor. Uno siempre se imagina que podría resistir las cosas muy distintas si no tuviese esa responsabilidad de cuidado y amor sobre los hijos. Y esa fue la parte más difícil, fue la parte que más nos dolió. Las niñas tuvieron que experimentar milagros también y ellas conocer a Dios en esa dimensión. Pero fuimos arrastrados a esas circunstancias porque Dios no nos invitó a eso, nos invitó a ser pastores. Dijimos que sí, después de resistirme mucho tiempo, y llegamos a eso. Si Dios no hubiese dicho toda la historia, yo ni por si acaso hubiese dicho que sí. Y fue una maravillosa decisión haber dicho que sí, pero Dios tiene misericordia de mostrarnos una parte nomás de lo que viene para que alcancemos a agarrar suficiente vuelo para tener la valentía necesaria. Y en el tiempo Él va mostrando más del plan y también va proveyendo más para que el plan se cumpla. Pero fuimos arrastrados a esas circunstancias, no las elegimos. Y Dios me habla de esto, evangelismo. Y necesitamos un lugar más grande. Diego lleva más de un mes buscando lugares en Temuco. Y nosotros con Ro 2 veces antes visitamos más de 50 lugares en los arriendos anteriores. Sabemos que en Temuco no hay muchos lugares, que es caro y teníamos un presupuesto. Y el presupuesto que tenemos no alcanza para un lugar más grande. Simplemente no alcanza. O sea, estamos mejor que antes, pero no es que andemos en jet privado. Ni que el incremento de nuestro sueldo sea 5 millones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para irnos a un lugar más grande? Porque es ahora, pues, en marzo o no es. Porque uno se compromete a contratos que duran 1 año, 2 años, 3 años. De hecho, queremos que ojalá dure 3 años para no estar de nuevo en la misma situación de movernos cada 2 años, que es bien desgastante. Y a Dios se le ocurre decirme esto. ¿Y qué te parecería
Si vuelves a pasar por lo mismo, pero esta vez yo te invito para que puedas elegirlo. Y yo creo que nosotros no pasamos las cosas que hemos pasado. Y no estoy hablando ahora solo de mi familia, sino de la iglesia y tú. No creo que hayamos pasado las cosas que hayamos pasado para creer que esto es todo lo que hay. Muchas gracias. Yo de verdad creo profundamente que todas las promesas del Evangelio están disponibles para nosotros. Y no veo mi futuro ahora. Es amenazante para mí la invitación de Dios. Pero yo ya experimenté que Dios no va a desamparar a mi familia. Entonces, súper concretamente, cada vez que nosotros le pedimos a Jesús, Señor, tengo hambre de más, Él ve el corazón y dice, eso es exactamente lo que yo te quiero dar. Pero la oferta suena amenazante, el cómo suena amenazante. Lo que Jesús le ofreció al joven rico era incomparablemente más. Incomparablemente más. Yo no estoy pensando ahora que, yo estoy como lastimosamente viéndome a mí mismo y a mi casa. Como de que de aquí a 3 meses de nuevo no vamos a tener sueldo. No. Lo que yo estoy decidido a hacer es a que vamos a buscar un lugar más grande. Y si eso implica poner en riesgo la estabilidad que dura 1 año, estoy dispuesto a hacerlo. Porque creo que la única forma de alinearnos con la invitación de Dios de ser una iglesia que impacta la ciudad y que ama a las personas es que algunos estén dispuestos a dar lo que consideran suyos. Si nosotros no estamos dispuestos a dar lo que creemos que nos corresponde por derecho, si nadie lo hace, ¿por qué va a haber una revolución de nada? Si hacemos lo mismo que hace todo el mundo. Si Dios nos ha llamado a causar un impacto, y no se trata de que el dar va a implicar que vamos a ser empobrecidos, sino simplemente asumir un desafío distinto de creer realmente que aquello a lo que se nos invita es más valioso que la condición que dejamos atrás. Eso es lo que yo creo. Creo que lo que viene para adelante es mejor. A mí se me revuelve la guata, pero tengo suficiente entendimiento. Ojo, no piensen que con suficiente estoy diciendo que tengo mucho. Tengo lo justo, suficiente, lo justo, necesario, mínimo para decir sí. Estirándome al máximo, llego y digo sí. ¿Y qué implica eso? Que vamos a arrendar un lugar donde quepa más gente. Por lo menos 100 y tantas personas. Y lo vamos a hacer. ¿Cómo esto se traduce en una invitación para la iglesia? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo no te quiero invitar ahora a hacer una segunda ofrenda, a ver si alguien se emocionó y quiere ofrendar su auto. No. Esto es algo que se hace en libertad, que se hace con madurez y que se hace porque Dios me habló a mí. No porque alguien me conmovió emocionalmente en un momento. Es algo que implica que en el tiempo nosotros nos impregnemos de amor por la ciudad de tal forma que estemos dispuestos a invertir en la ciudad con lo que somos y con lo que tenemos. Evangelizando de tal forma que la gente pueda decir, te volviste bien poco interesante, no te vamos a invitar la próxima vez que juguemos Carioca. Y voy a dar de lo que tengo. Y dar de lo que tengo en el reino jamás ha implicado dar muchas lucas. Lo que implica es dar generosamente. Nadie tiene tan poco que no pueda dar nada y a Dios no se le puede sorprender por dar una cantidad que suene grande, porque Dios conoce el corazón. Entonces, el tema en la Biblia, lo que normalmente pasa es que Dios multiplica lo que la iglesia da. No
hace esto de generar recursos desde la nada, sino que hay que juntar 100, el pueblo de Cristo junta 5 y Dios lo multiplica. No tiene que ver con que pensemos cuánto cuesta esto. Oh, yo no tengo cómo llegar a ese monto. No estoy hablando de montos. Estoy hablando de ir juntos. Ir juntos, ¿por qué? Por una cuestión súper concreta. No podemos crecer como iglesia si no tenemos espacio para que gente nueva se sume. ¿Y cómo hacemos eso? Buscando un lugar más grande. ¿Y qué necesitamos para eso? Más plata. ¿Y qué implica eso para nosotros? Un costo. Un costo que puede ser alto para algunos y puede ser no tan alto para otros. Un costo que para algunos puede ser un momento en el que, chuta, yo a lo mejor en el futuro puedo asumir lo distinto. Perfecto, esto no es una imposición. No vamos a hacer una encuesta ahora de con cuánto te comprometes tú. Es simplemente, en el caso mío, atreverme a hablar del tema que quisiera no hablar nunca. Pero decirte que creo que esto va a traer cosas profundamente buenas. Que si nadie está dispuesto a renunciar a aquello que asume que es su derecho, entonces las ciudades no van a ser impactadas. Alguien tiene que seguir el ejemplo de Jesús. Alguien tiene que dar de lo que tiene para que otros reciban lo que no tienen. Y yo creo que Dios nos ha llamado como iglesia local a eso, a confiar que podemos impactar una ciudad completa siendo muy poquitos hoy porque Dios está con nosotros. Y no porque seamos la iglesia con el llamado extravagante, que somos los mejores y el resto tiene un llamado más modesto. No, la iglesia fue llamada a esto, a evangelizar. Y el evangelio es las buenas noticias de que Jesús da vida e implica demostrar esa vida. Demostrarla con poder, con fe y con generosidad. Así que termino solo con esta pregunta, súper sencilla. ¿Estás dispuesto a evangelizar volviéndote un tonto por Jesús si es necesario y gastar tu plata en esto? Con mucho temor digo que yo sí. Pero Dios provee más de lo que necesitamos, una y otra vez. Podemos arrojarnos a situaciones de imprescindibilidad de un milagro y Dios va a hacer milagros todas las veces que sea necesario. Él no se queda corto, Él no está en una encrucijada, Él no está corto de Lucas. Lo único que hace es invitarnos. Si queremos ser parte o si queremos ver cómo Él hace lo que tiene planeado hacer igual, pero con otras personas. Él lo va a hacer igual. Yo quiero ser parte. Y si eso me cuesta todo, tengo la certeza de que Jesús me va a dar 100 veces más que aquello que perdí. Y a lo mejor no va a ser plata, pero va a valer la pena. Siempre va a valer la pena. Y Jesús, cuando le decimos que queremos más, nos da siempre exactamente lo que estábamos pidiendo. Así que, si alguno cree que Dios le habló personalmente y crees que hoy Dios te está, ojo, después de esta invitación no les voy a preguntar por cuánto es el cheque. Pero si Dios te está hablando a ti respecto a esto y tú sientes que hay una invitación de Dios a darlo todo y estás dispuesto a dar un paso de radicalidad en tu fe, te invito a que puedas pasar y vamos a orar. A veces, con que pase uno, Dios puede cambiar el mundo. Si son 10, Dios puede cambiar 10 mundos. Una de las cosas maravillosas del Evangelio es que ya hemos recibido 100 veces más que cualquier cosa que podamos dar. Porque no hay nada que se compare con experimentar a Cristo. No hay nada que se compare con tener esta vida eterna caminando al lado nuestro y que nos invite a hacer campamento con Él. Podemos tener miedo. El tema es que lo que necesitamos es que la valentía
pese un poco más. No se necesita dejar de tener miedo. Lo que se necesita es tener más valentía. Y Dios provee esas cosas. Y no nos desampara y no nos suelta. Así que hemos recibido anticipadamente 100 veces más que lo que sea que nosotros pudiéramos hacer. Esto no es pagarle a Dios, no es agradarle a Él para que haga cuentas, no, es imposible que haga cuentas, si esto es gracia. Solamente es abrazar el honor de ser parte de lo que Él quiere hacer, poniendo lo que somos y lo que tenemos y confiando que Él nos va a sostener. Y Él nos va a cuidar. Yo me imagino, no quiero exponer, pero me imagino lo que puede generar en el corazón de mi hija escucharme decir esto públicamente. Pero yo tengo la certeza de que todos nosotros vamos a estar bien. No hay un lugar donde podamos estar mejor. Satanás nos quiere mentir todo el tiempo y hacer creer que las invitaciones de Jesús son las malas porque suenan amenazantes. Pero el que pierde su vida la encuentra. No hay ningún lugar en el mundo en el que podamos estar mejor que cuando le decimos a Jesús sí. Nada, o sea, si tú quieres tomar una decisión egoísta, haz lo que Jesús te dice, porque eso va a ser lo mejor posible en el mundo para ti. No hay nada que se pueda comparar en gloria, en maravilla y en majestad que hacer lo que Jesús te dice. El tema es que suena tan distinto a lo que el mundo nos dice que es bueno, que amenaza y te revuelve la guata. Pero cada vez que en cosas pequeñas yo he tomado el consejo de Jesús, el resultado ha sido bueno. Y tengo la certeza de que esta vez incluso más. Porque mientras más pide, siempre es para darnos más. Papá, estamos delante de ti para darte gracias. Porque tú nos has dado sobreabundantemente. Espíritu Santo, yo oro en el nombre de Jesús ahora, con mis ojos abiertos para ver lo que vas a hacer. Espíritu Santo, ven sobre este lugar ahora. Toca a tu iglesia. Empieza a descender con tu poder y con tu gloria. Estamos delante de ti con nuestras manos casi vacías. Pero lo que tenemos lo ponemos a los pies de la cruz para darte gracias. Y para decirte que queremos ser parte de lo que tú vas a hacer a continuación. Queremos creer que así como con algunos discípulos impactaste la historia, con estos pocos discípulos acá puedes impactar la ciudad de Temuco. Puedes transformar infinitamente más la realidad que cualquier elección política. Puedes traer vida y salvación por las calles, hacer que las familias se reconcilien, traer restauración, sacar a las personas que están al borde de la quiebra, sanar, crear cosas a partir de la nada. Y nosotros queremos dejar lo que sea necesario dejar para recibir lo que tu reino ofrece. Tu amor, tu poder para mostrar cómo tú irrumpes y queremos ver lo que vas a hacer. Trae salvación, Espíritu Santo, sobre Temuco. Trae salvación sobre nuestras familias, familiares, amigos, colegas, vecinos, sobre todos aquellos que se están muriendo, que están caminando hacia la muerte. Y haznos ser generosos, Señor, con el mensaje del Evangelio. Que podamos ir y estar dispuestos a quedar en ridículo con tal de que otros se salven. A parecer tontos con tal de que otros escuchen la buena noticia. Gracias, Señor, por tenernos por dignos de ser parte de lo que tú quieres hacer. Gracias, Señor, por invitarnos y poder escoger.
Yo personalmente, papá, te doy tantas gracias, porque aquellas cosas que en un momento de nuestras vidas parecen una esclavitud terrible, tú eres capaz de resignificarlas con la libertad del Evangelio. Lo que antes puede haber parecido terrible, hoy podemos elegirlo en libertad porque estamos parados en la roca. Porque nada ni nadie nos puede apartar de tu amor. Nada ni nadie nos puede apartar de tu amor. Y tú tienes planes para nosotros de bien y no de mal. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de una determinación, de una convicción que nos haga salir de aquí decididos a vivir lo que vamos a vivir en fe, inamovibles, con gozo, con gratitud. No es lo que tú nos pides, es a lo que nos invitas. Es un honor ser invitados a ser parte de lo que vas a hacer a continuación. Queremos ser parte de eso, Señor. Queremos participar del avance de tu reino en Temuco. Ver tu salvación corriendo por las calles, ver a las tinieblas retroceder, ver todos los flagelos de Temuco caer, ver toda la corrupción, todas las cosas que han causado cáncer en nuestra ciudad, correr, porque tu reino se establece, Señor. Oramos por la iglesia en Temuco, porque esto no es algo que nos pertenece. Eres tú el Dios. No es una denominación, no es una iglesia local, no es vanidad. Que todos aquellos que han sido invitados a participar de esto seamos despertados ahora, Señor. Que muchos puedan estar dispuestos a decir sí para ser parte de lo que tú quieres hacer a continuación. Vivifica la iglesia en Temuco. Despiértanos, Señor. Y haznos ir y dar lo que has puesto en nuestras manos para ver tu poder derramarse e irrumpir con tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.